este momento no sé, no me atrevería a calificar cuán profundo grave y cuán grave puede ser el daño, pero que le ha hecho un daño, le ha hecho un daño. Le ha hecho un daño. Y además, no es que le ha hecho un daño porque el CNE ha actuado, no, es que eso fue un objetivo del proceso. Eso fue un objetivo del proceso. Y además está por escrito, se lo han dicho, ¿no? Uno no tiene que hacer mucho análisis, sino tiene que revisar lo que fue pasando antes del 28, lo que se dijo, cómo se actuó, cómo se fue construyendo, y construyendo no solo en términos de un relato, se fue construyendo en la conducta y en el comportamiento. Mira, yo no he visto campaña electoral más rara que la que pasó este 28 de julio respecto del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto fue una campaña electoral donde quien la hace no es el candidato, sino es María Corina Machado. El candidato incluso inicialmente, y la gente un poco se reía de eso, pero yo decía, cuidado, porque eso es muy peligroso. Le llamaban el candidato pendón. Sí, pero es que eso tenía un objetivo. Eso perseguía un objetivo respecto de generar un estado de emoción en relación a los venezolanos. Mira, la emocionalidad en el marco de la crispación puede producir cosas bien complicadas, y tú lo sabes, puede producir guerras, ¿no? Entonces, esa campaña, donde además se recorrió el país de la manera en que se recorrió, de la forma en que se hizo, donde tenías un candidato que no decía absolutamente nada, sino tenías una especie de representante del candidato, que además permanentemente decía, yo no soy candidato porque la dictadura no me deja. Bueno, si esto es una dictadura, yo no entiendo, si tú estás convencido que estás en una dictadura, yo no entiendo que participes de un proceso electoral. Porque entonces si es una dictadura, en un proceso electoral que ocurra en una dictadura, no te va a entregar el poder jamás. Pero es que eso es lo que exactamente pretendía ese mensaje. Eso no es ingenuo. Es decir permanentemente eso es ir construyendo en la emoción de la gente, en la expectativa de la gente, que por supuesto había una situación compleja. No va a haber una situación compleja en un país que hemos pasado el proceso político, económico, que hemos pasado con todo lo que ha significado el bloqueo. Más allá, tú le puedes hacer cualquier evaluación a este gobierno, y seguramente hay cosas que en términos de las políticas públicas del gobierno puede salir raspado en su evaluación, sin duda, está bien, como todo gobierno. Probablemente este último mandato del presidente Maduro tuvo un contexto equivalente a una guerra. Cuando tú le dices a alguien, bueno, mira, bombardearon un país, ese país que producía, que su gran riqueza era la producción agrícola, le acabaron con el 80% de los campos agrícolas, tú dices, ese país lo devastaron. Claro. Bueno, ¿y qué pasó en Venezuela? En Venezuela, que somos un país cuya principal riqueza, sobre todo en términos de divisa, es la producción petrolera, pasamos de 56.000 a 4 o 5 millones de dólares al año. ¿Eso qué es? Es una devastación. Lo que pasa es que hoy las guerras tienen otro mecanismo, otras vertientes. Entonces, claro, en ese contexto ocurre una situación económica que evidentemente ha sido muy difícil para la mayoría de los venezolanos. Muy difícil. Y además ha sido inducida, aparte de lo difícil y lo complicada, se le han inducido más complicaciones. Yo soy un convencido que la migración en Venezuela, más allá de sectores que evidentemente pensaron que bueno, que la situación era muy complicada, que iban a probar, pero también aquí hubo un proceso de inducir, sí, esa partida. A veces la gente no se acuerda, pero cuando comenzó esa oleada, en ese momento el que era presidente del Perú le dijo a los venezolanos, vénganse para acá, que aquí no lo recibimos con los brazos abiertos, ni visa, ni pasaporte. Y ahora hay una crisis en el Perú con los venezolanos que están allá que va a ser bien complicado de resolver. Pero eso se indujo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que hay que evaluar un gobierno que seguramente tiene muchas deficiencias, pero las tiene en ese contexto. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.